Unidad 4, Administración de dispositivos. Los temas que veremos en este video son estructuras de datos para manejo de dispositivos y operaciones de entrada-salida. Vamos a comenzar entonces con lo que es las estructuras de datos para el manejo de dispositivos. Cuando un proceso solicita una operación de entrada-salida, el sistema operativo prepara dicha operación y bloquea al proceso hasta que se recibe una interrupción del controlador del dispositivo indicando que la operación está completa. Entonces, vamos a digerir esto que dice esa partecita de nuestro párrafo. Cuando un proceso quiere realizar una operación de entrada o de salida en un dispositivo periférico, ¿qué es lo que tiene que hacer? Realiza la solicitud de esa operación. Entonces, el proceso, acuérdense que ya se encuentra en ejecución. Ahora, cuando está en ejecución, necesita realizar una solicitud para poder utilizar un dispositivo. Bien, ahora, esa solicitud se manda a el controlador del dispositivo por medio del sistema operativo. Cuando la solicitud llega a el controlador, entonces el controlador verifica que el dispositivo se encuentre activo. Si el dispositivo se encuentra activo, entonces se acepta la solicitud, y si no, se rechaza y se manda el error, que en este caso sería que ese dispositivo no se encuentra conectado, o a lo mejor está apagado, etcétera. Y se le manda a decir entonces al usuario el error. Ahora, si la solicitud o la petición se aceptan, entonces lo que hace el controlador es verificar si el dispositivo tiene alguna otra solicitud con la que ya se encuentre trabajando en ese momento. Si ya se encuentra trabajando con alguna otra solicitud, entonces lo que hace es llevarla a una lista o a una cola de espera y darle un orden en esa cola para que pueda ser ejecutada su solicitud. Cuando esa solicitud se recibe y se acepta, entonces el proceso no puede seguir ejecutándose porque está en espera de que su solicitud se ejecute dentro del dispositivo. Por lo tanto, el proceso tiene que ser sacado de ejecución y mandado al estado de bloqueado. Y allí se va a quedar hasta el momento en que su solicitud le indique que ya tiene la información necesaria que solicitó ese proceso. Entonces, el proceso se va a el estado de bloqueado y ahora la solicitud llega y se forma en la cola de listos de el controlador para verificar el momento en el que le toque a esa solicitud ser atendida por el dispositivo. Entonces, ya si el dispositivo ha terminado con todas las solicitudes que tenía y llega a la solicitud del proceso que se encuentra en este momento bloqueado, entonces comienza a ejecutar su solicitud, y ya cuando la solicitud está cometida, pudiéramos así decirlo, ya está hecha, entonces la información se le manda nuevamente a el proceso y el proceso sale del estado de bloqueado y se va a el estado de listo. Acuérdense que del estado de bloqueado no se puede pasar al estado de ejecución. Entonces se va al estado de listo, se vuelve a formar en la lista de listos para que le vuelva a tocar la CPU en un momento determinado y pueda terminar su ejecución. Entonces, de esta manera trabaja el
el proceso con sus peticiones a el controlador de un dispositivo en específico, y ya que el dispositivo en específico le contesta, pues vuelve otra vez a revivir, pudiéramos así decir, a el proceso, ¿ok? Bien, la estructura que vamos a ver es por medio de capas para el manejo del dispositivo, y tiene tres partes, lo que son los manejadores de interrupción, los manejadores de dispositivos y el software de entrada-salida independiente del dispositivo. El sistema operativo estructura el software de gestión de entrada-salida de esta forma para ofrecer a los usuarios una serie de servicios de entrada-salida independientes de los dispositivos. Acordémonos que el sistema operativo tiene una parte en la cual administra todos los controladores y los dispositivos que se encuentran conectados a la computadora y al sistema operativo. Entonces, cada uno de ellos tiene servicios de entrada-salida para los usuarios, y entonces pues ella debe de organizar todos estos dispositivos y los servicios que cada uno de ellos puede tener para los usuarios, para organizarlos de forma que los dispositivos puedan usar esa información, pero que se pueda estructurar o gestionar de forma adecuada, independiente del dispositivo que se está utilizando. Es decir, yo tengo, por ejemplo, una memoria USB, tengo el mouse, tengo mi teclado, tengo una una impresora conectada a mi computadora. Entonces allí tengo varios dispositivos conectados, y todos ellos pues van a tener cierta serie de servicios de entrada o de salida que van a tener peticiones por parte de los usuarios, pero el sistema operativo debe de ser capaz de interactuar con cada uno de ellos de forma independiente y de ver esas solicitudes de servicio que tiene el sistema para cada uno de ellos. Esta independencia implica que deben emplearse los mismos servicios y operaciones de entrada-salida para leer datos de una memoria USB, de un disco duro interno o de un disco duro externo, de un CD-ROM o de un teclado. Entonces, el sistema operativo debe de ser capaz de tener esta independencia de los dispositivos que se encuentran conectados a la computadora, para poder realizar estas operaciones de entrada-salida de forma que no importa el dispositivo que sea igual la entrada o la salida de los datos que voy a leer o a escribir, ya sea que vaya yo a leer de una memoria USB, de un disco duro o de un CD-ROM o de un teclado. Entonces, la forma en la que el sistema operativo checa qué servicio se va a realizar, qué operación voy a tener de entrada o de salida para cada uno de estos dispositivos, tiene que ser de forma, pudiéramos así decirlo, igual para todos. No voy a decir, bueno, si es el teclado, pues tengo que mandárselo de esta forma. Si es la memoria USB, se las voy a mandar de esta manera. No, debe de ser igual, homogénea para todos los dispositivos, y el sistema operativo se las va a mandar igual a cada uno de ellos, ya sea los servicios o las operaciones que tienen que realizar. Vamos a comenzar entonces con lo que son los manejadores de interrupciones. Se encargan de tratar las interrupciones que generan los controladores de dispositivos una vez que estos están listos para transferir, leer o escribir los datos.
Acuérdense entonces que cuando un dispositivo está ejecutando cierta operación, el proceso se encuentra en bloqueado y entonces allí el dispositivo tiene que sacar, si es que es un proceso de lectura de datos, tiene que sacar del dispositivo, si estamos hablando de una memoria USB, tiene que sacar los datos de la memoria USB y pasarlos a almacenamiento, ya sea en almacenamiento virtual o almacenamiento en memoria RAM. Y ya que haya sacado todos los datos que se le pidieron, entonces ahora sí va a indicarle a el proceso que ya se terminó de realizar su petición y que su solicitud de los datos que pidió ya se encuentran allí para que él los pueda utilizar. Para tratar dichas interrupciones se ejecuta el correspondiente manejador de interrupción, cuyo efecto es el de, en primer lugar, salvar los registros, después comunicar el evento al manejador del dispositivo, después restaura la ejecución de un proceso. Entonces, ¿qué es lo que hace este manejador de interrupciones? Pues lo que realiza es guardar los registros que sacó. Después de guardarlos, pues va y le dice al manejador del dispositivo que el evento ya se realizó, y después de eso restaura la ejecución del proceso que se encontraba en espera de esa información. Acuérdense que el restaurar la ejecución no es que se pase a ejecución, ¿ok? Vuelvo a repetir. Si el proceso se encuentra en el estado de bloqueado, no puedo pasarlo automáticamente al estado de ejecución, sino que tengo que pasarlo al estado de listo, y después del estado de listo pasa nuevamente a ejecución. Cuando una interrupción ocurre muy frecuentemente, sería muy costoso comunicar siempre el evento al manejador del dispositivo asociado. En estos casos, la notificación al manejador se hace únicamente cada cierto número de ocurrencias del evento. Entonces, siempre que hay una interrupción, no se está comunicando esa interrupción, sino que al final solamente se proporciona un cierto número de veces el que la interrupción se ha realizado. Seguimos con lo que son los manejadores de dispositivos. Dicho manejador incluye dos cosas importantes: código que interactúe con el nivel superior del sistema operativo, una interfaz de alto nivel. El manejador del dispositivo debe de tener una interfaz de alto nivel para poder interactuar con lo que es el sistema operativo y el usuario, pero también debe de tener el código que interactúe con el controlador de registros, es decir, código de bajo nivel, que va a controlar, válgase la redundancia, el controlador. Entonces allí va a tener código tanto de alto nivel como de nivel bajo para poder utilizar el controlador. Entonces tiene estos dos tipos de código para poder comunicarse tanto con los usuarios y el sistema operativo como con el controlador del dispositivo. La tarea de un manejador de dispositivo es aceptar peticiones, traducirlas a términos que entienda el controlador y enviarle las órdenes adecuadas en la secuencia correcta y esperar a que se cumplan. Esto lo vimos también en un punto del video anterior, que era lo que hacía el manejador de dispositivo. El manejador de dispositivo lo que hace es acepta las peticiones
y acuérdense que vamos a tener un lenguaje de alto nivel para poder para que el usuario pueda mandar la petición a el manejador, y el manejador la debe de traducir para que el controlador la pueda realizar y la entienda, y ese manejador debe de enviarle también las órdenes en pasos secuenciales para que el controlador las pueda ejecutar de manera que se cumplan correctamente. Todos los manejadores tienen una lista de peticiones pendientes por dispositivo donde se ponen las peticiones que llegan de niveles superiores. Entonces, esto también lo vimos en las diapositivas del video anterior, y dijimos que cuando una petición llega, si el controlador del dispositivo ya tiene otra petición que se encuentre ejecutando, entonces manda la petición que llegó a una cola de listos, y entonces en esa cola de espera lo que hace es esperar el turno para que pueda ser ejecutada o realizada la solicitud dentro del controlador del dispositivo. El manejador explora la lista de peticiones, extrae una petición pendiente y ordena su ejecución. La política de extracción de peticiones de la lista es dependiente del manejador y puede ser en tipo FIFO: primeras entradas, primeras salidas. Una vez enviada la petición al controlador, el manejador se bloquea o no, dependiendo de la velocidad del dispositivo. Entonces, acuérdense, ya habíamos comentado que las velocidades de la memoria RAM y del disco, perdón, de la CPU no son iguales a las de los dispositivos que tenemos de almacenamiento, por ejemplo. Entonces, dependiendo del dispositivo con el que nosotros estemos trabajando, pues la velocidad va a variar. Y aquí lo que hace el controlador es mediar entre las velocidades que tienen tanto la parte de la memoria RAM como la CPU y la parte del dispositivo con el que se encuentra trabajando. Entonces interactúa con las dos partes y hace que las velocidades se acoplen para que no haya ningún problema entre ellas. Y entonces cuando el dispositivo tiene una velocidad más lenta, pues el manejador no tiene nada que hacer y por lo tanto se bloquea. Pero si el controlador del dispositivo tiene una buena velocidad para sacar la información de forma adecuada y mandar la memoria RAM, pues el manejador no se bloquea, sino que comienza a pasar la información que el dispositivo utiliza o trae para poder guardar en memoria RAM o en almacenamiento virtual, y entonces de esta manera puede trabajar con las dos velocidades que tiene que mediar para que se pueda pasar o transferir la información. Entonces aquí nos dice que para los dispositivos lentos como los discos se bloquea esperando una interrupción, y para los rápidos, que en este caso sería la pantalla, discos RAM, responde inmediatamente, ¿ok? Entonces, dependiendo de las velocidades que tengan los dispositivos, pues va a hacer que el manejador se bloquee o no se bloquee. Bien, después de recibir el fin de operación, controla la existencia de errores y devuelve al nivel superior el estado de terminación de la operación. Aquí lo que hace entonces el manejador es verificar algún error que hubiera habido en la transferencia. Si no hubo ningún error, pues entonces se pasa la información
y se indica que no hubo errores y que la información ya se encuentra almacenada para poder utilizarse. Y si hubo algún error, pues detecta los errores, pasa la información a nivel superior, es decir, la traduce a programación de alto nivel para que el usuario la pueda detectar y pueda ver cuál es el error para poder corregirlo. Si tiene operaciones pendientes en la cola de peticiones, atiende la siguiente, y si no, pues se bloquea. Y llegamos a lo que es el software de entrada-salida independiente del dispositivo. La principal función de esta capa de software es ejecutar las funciones de entrada-salida que son comunes a todos los dispositivos a través de una interfaz uniforme. Era lo que decíamos en las diapositivas anteriores, que el sistema operativo debe de ser capaz de ejecutar todas las operaciones de entrada-salida de la misma forma, uniforme para todos los dispositivos, no importa que sea un teclado, que sea pantalla, que sea una memoria USB, que sea un mouse, etcétera. Entonces debe de tener una interfaz en la cual ella pueda realizar estas operaciones, no importa el dispositivo que sea, de forma uniforme para todos y cada uno de ellos. Bueno, esta parte proporciona acceso a niveles de bloques y caracteres, almacenamiento intermedio, gestión de los dispositivos, planificación de entrada-salida y controles de errores. Aquí lo que hace el sistema operativo es estandarizar el tamaño de los bloques para todos los dispositivos. No importa qué tipo de dispositivo sea, el tamaño del bloque va a ser el mismo. Entonces, esto permite ocultar que cada dispositivo puede tener distintos tamaños de bloques, porque en realidad así lo es. Una memoria USB no va a tener el mismo tamaño de bloque, por ejemplo, que un disco duro, ¿sí? Entonces, aquí el sistema operativo lo que hace es estandarizar el tamaño de los bloques para que el bloque sea el mismo tanto para el disco duro como para la memoria USB, para optimizar la entrada-salida y para armonizar las peticiones de usuario que pueden ser de cualquier tamaño. Con los bloques que maneja el sistema de archivos, el software de entrada-salida proporciona almacenamiento intermedio en memoria del sistema operativo. Entonces, por eso les decía yo que aquí en este caso el almacenamiento intermedio es la memoria virtual, y es en donde se pueden mandar los bloques de almacenamiento para poderse contener y guardar allí, de tal manera que cuando el proceso necesite cierta información pueda bajar la información de almacenamiento virtual a memoria RAM y se puede ejecutar. Esta facilidad se usa para tres cosas: optimizar la entrada-salida evitando acceso a los dispositivos, ocultar las diferencias de velocidad con que cada dispositivo y usuario maneja los datos, y facilitar la implementación de la semántica de compartición al existir una copia única de los datos en memoria. Entonces, aquí esta forma de estandarización pues nos evita estar teniendo accesos continuos a los dispositivos, porque dijimos que los bloques se guardan en almacenamiento virtual, y cuando el proceso necesita más información ya no va al dispositivo, sino que va a almacenamiento virtual, lo saca de allí y lo lleva a memoria RAM. Esto es mucho más rápido, ¿ok? Porque tiene la misma velocidad. En cambio, si fuera nuevamente al dispositivo, sería mucho más lento, porque el dispositivo trabaja
con una menor velocidad que memoria RAM, memoria virtual y USB. El sistema de entrada-salida mantiene buffers en distintos componentes. Si se está leyendo o escribiendo un archivo, se guardan copias en de los bloques en memoria para no tener que acceder al disco si se vuelve a leer. La gestión de los dispositivos agrupa a su vez 3 servicios, que en este caso es nombrado, protección y control de acceso. El nombrado es que cada dispositivo tiene un nombre que se traduce en un único identificador interno, que a su vez se traduce en un único número de dispositivo principal. Acuérdese que cada uno de los dispositivos, cuando nosotros los vemos en nuestra computadora, tiene un nombre en específico y asignado a él tiene, por ejemplo, A, B, C, D, E, F, etcétera. Y por medio de eso nosotros podemos saber cuál es el dispositivo con el que estamos trabajando. Ese es el nombrado. Después dice que cada dispositivo tiene asociada una información de protección y se asegura que se cumpla. Esta información de protección es, por ejemplo, cuando yo estoy utilizando el dispositivo y ese dispositivo lo desconecto, en ese instante me manda un error, o si no me lo manda en ese instante, el sistema operativo se queda con esa información y puede llegar a acarrear un error porque está esperando que ese dispositivo se encuentre en esa parte donde ella lo ubica. Ahora, el sistema operativo muchas veces conecta y desconecta automáticamente los dispositivos cuando ve que se han sacado del puerto, pero a veces cuando nosotros hacemos estas operaciones estando la memoria dentro del puerto y la computadora bloqueada o la computadora ¿cómo le decimos? Dormida o bloqueada o interrumpida, y sacamos esa memoria, puede llegar a ocurrir un error fatal porque ella está esperando esa unidad o ese dispositivo que ya tiene detectado allí y no lo detecta. Entonces sí hay que tener mucho cuidado al momento de desconectar o conectar nuestras memorias o dispositivos de entrada y salida a la computadora. Además, proporciona control de acceso para que un dispositivo dedicado como una impresora sea accedido por un único usuario cada vez. Entonces, aquí cuando los dispositivos son dedicados, pues debe de proporcionarle ese control de acceso correcto para que no más de una petición pueda estar siendo ejecutada dentro de un dispositivo dedicado. Una de las funciones principales del sistema de entrada-salida es la planificación de la entrada-salida de los distintos componentes. Para ello se usan colas de peticiones para cada clase de dispositivo, de las que se extraen las peticiones de cada dispositivo en particular. Entonces, yo tengo para cada uno de mis dispositivos una lista o una cola de espera de la solicitud que ese dispositivo va a ejecutar, y dependiendo del número de solicitudes pues va a hacer la ejecución de las mismas. Cada una de estas colas se ordena siguiendo una política de planificación que puede ser distinta en cada nivel. Por último, este nivel proporciona gestión de errores para aquellos casos que el manejador del dispositivo no pueda solucionar.
Un error transitorio de lectura de un bloque se resuelve en el manejador reintentando su lectura, y un error permanente de lectura no puede ser resuelto y debe ser comunicado al usuario para que tome las medidas adecuadas. Entonces, cuando tengo un error de lectura en el controlador muchas veces lo puede detectar y lo puede restaurar, pero hay otras veces que el error persiste y por lo tanto no se puede realizar la lectura y se le tiene que hacer el comunicado al usuario para que él pueda checar el error y quitarlo. Todos los sistemas operativos incluyen algunas formas de control de errores internos y de notificación al exterior en caso de que esos errores no se puedan resolver. Los sistemas operativos son cada vez más robustos y cada vez incluyen más control y reparación de errores, para lo cual usan métodos de paridad, lo que es el checksum, códigos correctores de errores, etc. Además, la información que proporcionan cuando hay un error pues es cada vez mucho mayor. Bien, y nuestro último punto de esta unidad son operaciones de entrada-salida. La CPU puede encargarse de la transferencia de datos una vez que sabe que hay datos disponibles en el controlador. Una mejora importante es que el controlador del dispositivo se puede encargar de efectuar la transferencia de datos, liberando de este trabajo a la CPU e interrumpir a la CPU solo cuando haya terminado la operación completa de entrada-salida. Esta técnica se denomina acceso directo a memoria o DMA. ¿Cómo trabaja esto? Bien, aquí la CPU, como sabemos, se encarga de lo que son la transferencia de datos, de lo que es el controlador o del controlador del dispositivo hacia lo que es la memoria virtual o almacenamiento RAM. Entonces, la CPU lo que hace es estar al pendiente del controlador para que en el momento en el que el controlador traiga esa información, la CPU se encargue de buscarle almacenamiento virtual y pueda guardarlo. Ahora bien, esta operación, como dice aquí, puede dejarse de hacer por la CPU. ¿Por qué? Porque el manejador ya tiene esta parte en la que puede encargarse de llevar los bloques que está sacando del dispositivo de almacenamiento y lo va a llevar a almacenamiento virtual, y en el almacenamiento virtual lo va a dejar contenido hasta que termine de sacar todos los bloques, y ya cuando terminó de sacar todos los bloques, entonces ahora sí le va a decir a la CPU que ya puede hacer uso de esos bloques y que el proceso puede ir a esa información para poder utilizarla y seguir su proceso adecuado. Entonces, esto es algo muy importante porque ya no se interrumpe a la CPU cada vez que un bloque se saca de almacenamiento y se pasa a memoria virtual, sino que la CPU solamente se va a interrumpir al final, cuando todos los bloques ya se encuentren en la memoria virtual, y ya nada más se le indica a la CPU que el proceso ya puede utilizar la información que ya se encuentra guardada en almacenamiento virtual y poderla transferir a memoria RAM para su ejecución. Los pasos a seguir de una operación de entrada-salida con DMA son los siguientes. Se indica al controlador la operación, los datos a transferir y la dirección de memoria sobre la que se efectuará la operación.
Después, el controlador contesta aceptando la petición de entrada-salida. Y después de eso, el controlador le ordena al dispositivo que lea una cierta cantidad de datos. En este caso, que los ponga en el bloque, ¿verdad? Desde una posición determinada del dispositivo a su memoria interna. Cuando los datos están listos, el controlador los copia a la posición de memoria que tiene en sus registros, incrementa dicha posición de memoria y decrementa el contador de datos pendientes de transferir. Esto lo vamos a hacer n veces dependiendo de los bloques que vayamos a sacar de almacenamiento del dispositivo, ¿ok? Entonces, si el dispositivo tiene un archivo muy extenso y el usuario me pidió de allí sacar una determinada información, a lo mejor esa determinada información no va a estar contenida solamente en un bloque, sino que va a estar contenida posiblemente en 2, 3 o n bloques. Entonces, cada vez que yo saque un bloque, pues se van a repetir lo que son el paso 3 y el paso 4, ¿sí? Hasta que todos los datos ya queden en memoria virtual. Entonces, ya cuando el controlador del dispositivo sacó toda la información por medio de los bloques y los guardó en memoria virtual, entonces es ya cuando entonces el registro del contador está en 0 y el controlador interrumpe a la CPU para indicar que la operación de DMA ha terminado. Utilizando acceso directo a memoria, el procesador únicamente se ve involucrado al inicio y al final de la transferencia. Es mucho más rápido, por decirlo así, porque no lo estamos interrumpiendo continuamente. Y por tanto, cuando el sistema operativo despierta al proceso que pidió la entrada-salida, no tiene que copiar el bloque a memoria porque ya se encuentra en la memoria. Ya lo puso allí el controlador. El DMA requiere almacenamiento intermedio en el controlador del dispositivo para armonizar las velocidades del dispositivo de entrada-salida con la copia de los datos de memoria principal. Acuérdense que estábamos diciendo que debe el dispositivo, el sistema operativo y el controlador deben de armonizar o mediar lo que son las velocidades tanto de la memoria RAM como del disco duro o el almacenamiento estable que estemos utilizando. Entonces, para poder hacer eso, pues necesita utilizar lo que es la memoria virtual para pasar allí la información y guardarla en esa parte de memoria para ser utilizada. Y ya cuando el proceso despierta, pues va a memoria virtual por esa información, la pasa a RAM y la puede ejecutar. La razón para este almacenamiento intermedio reside en que una vez que el dispositivo empieza la transferencia de datos, esta debe hacerse a velocidad constante para evitar transferencias parciales y nuevas esperas de posicionamiento del dispositivo sobre los datos, es decir, la latencia.